Centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi Dios. Este tiempo de Adviento en que estamos está presidido por la misericordia de Dios, bajo el signo del año de la misericordia que el Papa ha querido proclamar para toda la Iglesia y que nos disponemos a inaugurar. Ayer tratábamos de renovar la esperanza, ofrecer nuestras manos vacías al Señor, pero con confianza, poniendo en Él nuestra debilidad, porque nuestro auxilio es el nombre del Señor, y prepararnos a esa confesión, a ese reconocimiento humilde de nuestro pecado, como David o el buen ladrón, sin huir del Señor, quedándonos ante Él, creyendo en su misericordia. El perdón es el fruto de este quedarse ante el Señor y reconocer el pecado. Sintamos también nosotros este sentimiento hondo, permanente, estable, que no es emotivismo, es sentir que Jesucristo nos perdona. Es el siguiente paso tras reconocer nuestro pecado, la misericordia sentida en nosotros, que es distinto de tener seguridad de que Cristo me ha perdonado. No es eso, sino sentir el perdón de Cristo, la unción profunda de su perdón. Al sentir hondamente el perdón en lo hondo del corazón es donde se agudiza el dolor de los pecados, porque es sentir la misericordia de Dios que unge y abraza nuestra alma, que besa nuestra alma. Es el beso del perdón del Señor. El beso es una analogía, pero Dios sí abraza al alma, como decía la beata Ángela de Foligno. La abraza con amor. En esta línea hay una unción y paz honda del perdón del Señor. Nos ha perdonado, que nosotros lo sintamos. Acerquémonos así al corazón del Señor. Si sentimos esto, notaremos que se acentúa en nosotros el dolor de los pecados, porque vemos cuán digno de ser amado es el Señor. Podemos pedir esto en la Eucaristía de hoy, que sienta el perdón del Señor, que la Eucaristía de hoy sea como el beso del Señor. La misericordia de Dios no es ligereza, no es que le dé igual que yo haya pecado o no. Si fuese así, Dios sería caprichoso y no bueno. El que perdona sin más, en el fondo, no valora el mal, y eso Dios no lo hace. Su misericordia no es así, se conjuga siempre con su santidad y justicia. Justicia es una palabra difícil porque suele acompañarla el tono de venganza, y no es así. Al atribuir a Dios la justicia, hablamos de la santidad de Dios, que no puede dejar impune el mal, que no puede ser, que hay que repararlo. La misericordia de Dios no está pues en no reparar el mal, sino en obrar de tal modo que Él asume la reparación del mal. El misterio tremendo del amor de Dios, que no se echa atrás ante las exigencias que tiene su justicia, decía Juan Pablo II en su encíclica Redemptor Hominis. Pero en Dios, su misericordia es aún anterior a su justicia. Él quiere salvar, no condenar. Misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia es el amor fuerte de Dios. Como camino, la lleva a cabo amando al hombre. Asume en amor las exigencias de su santidad para volver a recuperar al pecador. Dice Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. La redención ha sido por voluntad de perdonar, por misericordia de Dios, que pudo haber abandonado al hombre y no lo hizo. En pocos días vamos a inaugurar el año de la misericordia que ha proclamado el Papa para toda la Iglesia. Para entender bien esta misericordia de Dios, vamos a ver la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se va de casa, lo que duele al padre son dos cosas: cómo su hijo desprecia su amor y también la postración desastrosa en que cae el hijo. Ambas cosas, la postración de la persona y cómo está alejada de Dios, es como una espina que le duele continuamente al padre. Esto ya indica algo de lo que es su amor misericordioso y el perdón.
Fijémonos en la continuidad de ese amor misericordioso. El hijo es hijo y lo sigue siendo. Ha perdido la dignidad de hijo. Ya no tiene las prerrogativas del hijo, por eso al volver no las pide, sino solo pide ser un jornalero más. En cambio el padre le devuelve esas prerrogativas. Es su hijo y nunca ha dejado de serlo, y por eso le dolía, porque es su hijo, aunque hubiese perdido su dignidad. La postura del padre para con su hijo al irse es que le sigue amando con amor de misericordia. En la parábola se ve que no le cierra las puertas y más aún, trabaja porque vuelva el hijo. Nuestros criterios mundanos hoy ven muy difícil eso de perdonar al hermano. Se nos ha oscurecido y decimos que él tiene que arrepentirse. Eso es verdad, sin arrepentimiento no puede volver a ser hijo, pero solemos decir más: mientras no se arrepienta no le perdono, si lo hace, tendré que perdonarle. Esa no es la postura de Cristo. Le sigue amando sin cesar. El otro no puede acoger mi amor y mi perdón mientras no vuelva, mientras no se arrepienta, pero no por eso yo le dejo de amar mientras no vuelva. Esto nos cuesta mucho entenderlo, pero esta es la vida cristiana. Y el cristiano ha de vivir en esta misericordia. Este debe ser su ambiente, este amor misericordioso. Es el plus de exigencia de la vida cristiana. Generalmente no es para multiplicar los pecados, no es que el que no siga amando así peque, sino que el ideal cristiano nos urge a esto, a esta actitud del Padre. Tú eres mi hijo y todo lo mío es tuyo. Elevarnos a ese amor, a ese nivel de exigencia de la gracia, seguir amando. Mientras el otro no acoja ese amor y se arrepienta, no se puede realizar el perdón, pero yo ya le estoy envolviendo con mi amor y misericordia. Es la postura de la vida de la gracia, exigente respecto de nuestro amor propio. El Padre le sigue amando y le busca. En el rey David, Dios mismo mueve al profeta Natán para sacudir la conciencia del rey porque le quiere perdonar. Por su parte, de hecho, ya le ha perdonado. El punto de partida del retorno del hijo es el hambre. Pasa hambre y recuerda el pan de la casa del padre. No se acuerda del padre y de cómo le despreció, sino de su pan. A veces nuestra motivación no es la mejor, pero no hay que tener miedo a reconocerlo. La Iglesia nos lo enseña así en una oración colecta del segundo domingo del tiempo ordinario. Dice: «Oh Dios, que muestras tu omnipotencia sobre todo en perdonar». Es decir, el perdón de Dios es omnipotente, es creador. Perdona totalmente. Que yo sienta ese perdón. Él me abre el corazón y se olvida, no queda sombra alguna. Ante este perdón, ¿qué he de hacer? Pues un acto generoso. Aceptar toda mi vida pasada, como ha sido. Que no la rechace también en sus partes sombrías. Hay gente que no lo acepta porque no le gusta algo que vivió, e incluso acusan al Señor de haberlo permitido comparándose con otros que no cayeron donde ellos, y no se aceptan como son. Pero Jesucristo te ama como eres, no como quisieras haber sido. Acepta tu vida pasada sin más. No es necesario estar permanentemente confesando mis pecados, sino tener la vida abierta al Señor sin ocultarla, que Él ya la conoce, que no pasa nada. Confesar repetidamente lo mismo no es sino prueba de no confiar bien en Dios. Hay gente que obra así por querer tener su vida tan clara que no tema en nada el juicio del Señor. Primero, ¿cómo se imagina el juicio? Pero segundo, además, eso es más buscarse a sí mismo para tener las cosas arregladas que confiar en Dios. Aceptar la vida pasada lealmente ante el Señor, que es mi amigo. Me abro a Él de ahora en adelante. Procuremos esto en la Eucaristía de hoy, que la vivamos como ese encuentro de misericordia de verdad, en entrega plena a Él y confianza ilimitada en los planes de Dios sobre nosotros.